8:46 minutos, 7:46 en las Islas Canarias. El programa de hoy se lo dedicamos, que no lo he dicho al principio del programa, a una miembro del Club de Amigos del Toro TV y de la Fundación Periodismo y Libertad, que nos sigue desde Ciudad de México, doña Sara Lorena. Muchísimas gracias, doña Sara, por hacer posible este programa y esta emisora. Y tenemos con nosotros a don Marcos de Quinto. ¿Qué tal está usted? Pues me encuentro muy bien y, como siempre, quiero darle un saludo a mi hija Sofía, que está yendo al colegio y estudia mucho, porque si no puedes acabar siendo socialista. Sí, señor. Don Javier Venegas, ¿qué tal está usted? Bien, bien, encantado. Bueno, la información de este fin de semana ha estado copada por... no sé cómo calificarlo. Una inmensa cortina de humo, una metedura de pata monumental por parte del Partido Socialista. Me estoy refiriendo a ese inmenso bulo que puso en marcha inicialmente el periódico online El Plural, del que se hicieron eco inmediatamente Público y La Sexta y otros medios de izquierda, y que fue replicado automáticamente por al menos 3 ministros del gobierno, diciendo que la UCO quería poner una bomba lapa a Pedro Sánchez. En realidad los mensajes estaban manipulados y lo que decía un mando de la UCO era justo lo contrario, que temía que le pusieran una bomba lapa a él si seguía investigando la corrupción del Partido Socialista. Don Julio Ariza, muy buenos días. Buenísimos días, sobre todo porque en Polonia ha triunfado la verdad, la paz, la justicia, y ha perdido el candidato de Úrsula. Sí, señor. Así que estoy muy contento, porque luego, Polonia es muy importante. Luego lo comentaremos. ¿Qué les parece a ustedes que ha sido lo de este fin de semana? ¿La demostración de que el PSOE ya está noqueado o una inmensa cortina de humo? Es que es tan burdo lo del montaje contra la UCO que llama la atención, ¿no? Sí, pero bueno, hasta estas alturas todavía no han pedido disculpas los 3 ministros que salieron a propagarlo, y de hecho, cuando la propia Sexta, hablamos de La Sexta, sale a pedir disculpas por haber dado esa información que era falsa, pues él seguía 2 horas después en la propia cuenta del Partido Socialista Obrero Español en las redes sociales difundiendo el mismo bulo. Es decir, que no es que haya sido un error, es evidente que han querido utilizar, y de hecho, aunque han quedado en evidencia, ellos siguen porque dicen, bueno, algo de daño hará. Lo que conviene ahora es implantar, y ellos están en eso, la convicción de que existe un frente patriótico de las fuerzas de seguridad y jueces, un frente fascista. Difama que algo queda, ¿no? Claro, y que quieren colocar la defensa del Estado de Derecho, que eso es algo que ya no tiene que ver con un partido u otro, sino con una cuestión que nos atañe a todos. Pues quieren colocar la defensa del Estado de Derecho, que va, lógicamente, contra sus tropelías y contra los presuntos delitos que están cometiendo y los abusos políticos que están cometiendo, quieren colocarla como una cuestión fascista. O sea, es algo verdaderamente alucinante. Yo creo que es una actitud fascista precisamente la de este gobierno, la de utilizar ese tipo de recursos. A mí me preocupa bastante porque quedan todavía 2 años, por más que quieran algunos pensar que igual adelantan las elecciones, quedan todavía 2 años y yo estoy convencido, o sea, de que estamos mucho más cerca. Ahora mismo es una cuestión puramente lógica de por llamarlo así, un cambio de régimen, o una instauración de una especie de régimen autoritario, que de unas elecciones libres. Esa es la realidad, y a mí me llama mucho la atención, sinceramente, que he de decirlo, a pesar de las declaraciones rimbombantes y demás, y aparentes rasgadas vestiduras, yo creo que no hay conciencia de ello en general, en el nivel y en la intensidad que debería haberlo, de lo que nos estamos jugando, ¿eh? Sí, la izquierda es como un edificio en riesgo de ruina. Yo creo que ya se les está cayendo los pisos. Antes toda la manipulación y la propaganda que hacían tenía cierto grado de inteligencia y de sofisticación. Y en estos momentos pues te encuentras con esta situación donde este bulo es que les dura apenas unas horas y bueno, no ha rectificado el Plural, esta Angélica Rubio o como se llame. Ellos no han hecho todavía tampoco ninguna rectificación, pero son ya operaciones tipo Pepe Gotera y Otilio. Ya no tienen, ya te digo, nada de sofisticación. Antes eran muy buenos pues creando conceptos, manejando el lenguaje,
pues algunos medios que dicen la verdad les llaman pues, pseudomedios. Yo creo que lo de Angélica Rubio y estos son cerdimedios, y es cierto, o sea, porque son gente que oza en este fango, y luego la verdad es que no tiene demasiadas patas, porque cuando hasta La Sexta y también Público, que tienen, digo, cierta decencia en último momento, pues bueno, pues dan esa rectificación, pero está, yo creo, la gente absolutamente como pollos en cabeza, y pues es una satisfacción también de alguna manera observarlo, ¿no? Pero poco tienen ya que hacer. ¿Usted qué cree que ha sido toda esta operación contra la UCO? ¿Cortina de humo o fracaso monumental del PSOE? Yo creo que todavía no somos conscientes de lo que puede salir a partir de esta información, porque vamos a ver, las cloacas del Estado existen y estuvieron muy especialmente activas con el Partido Popular. Intereconomía sufrió una de esas 167 operaciones que montaron, avaladas y dirigidas por Paco Martínez, que, por cierto, hoy ha dormido en prisión, ha dormido toda la semana en prisión. Es probablemente uno de los datos más importantes que deben situarse en el análisis de este asunto, porque Paco Martínez no ha sido detenido por temas de cloacas, ha sido detenido por un asunto de hackeo. Paco Martínez tiene en su cabeza todas las operaciones que se hicieron, fundamentalmente con el comisario Villarejo, con el comisario San Agapito, con Gabriel Fuentes, con el comisario Cernuda, con el comisario Rancaño, con el comisario Asenjo. A ver, de los que ha mencionado usted, sí, solo un inciso, sí, tanto Fuentes como Rancaño juegan un papel fundamental en la creación de la versión oficial del 11M. Pero bueno, continúe. Correcto. Las cloacas del Estado en España siguen activas, y para mí, desde mi punto de vista, yo respeto el punto de vista de los demás, el objetivo número uno debe ser que esas cloacas se limpien. Ese deep state que existe en España debe limpiarse, porque algunos lo hemos sufrido personalmente, otros lo han sufrido o lo van a sufrir, y eso tiene que desaparecer. Esos comisarios, esos policías corruptos, esos guardias civiles, que por cierto, no sé si os habéis fijado que en todas las detenciones, en todas las tramas, ya aparece sistemáticamente un guardia civil. Esos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado deben ser depurados, desde mi punto de vista. Se les identifica muy bien porque son los que son ascendidos, entonces desde el punto de vista policial es bastante fácil significarse. Pero me interesa lo que está usted diciendo. ¿Usted ha escuchado el audio de Javier Pérez Dolcet explicando en RAC-U cómo hicieron una operación específica para quebrar Intereconomía y cómo la hicieron? No. Pues yo se lo he enviado. Se lo puedo pasar ahora y lo puede escuchar. Pero es que esta mañana probablemente Pérez Dolcet está en Ana Rosa Quintana dentro de unos minutos explicando esas y otras muchas operaciones. Es que todo eso está grabado. Es que es inexplicable que todos los audios de Villarejo, donde está todo. Es que yo he escuchado muchos de esos audios. Claro, si ustedes escucharan esos audios, igual cambiábamos la conversación de esta tertulia. Porque no te puedes imaginar las cosas que llega a decir el señor Mauricio Casals, el señor Adrián de la Joya, el señor Farreras, el señor Maruenda, etcétera, etcétera. Es que el grupo A3 Media forma parte de las cloacas del Estado. Es el grupo más poderoso y es el grupo impulsado y protegido por el Partido Popular. Es que cuando el Partido Popular le dice al PSOE que es una mafia, se está mirando en el espejo. Un momento, vamos a ver. No, por centrar el asunto. En fin. Dentro de la Guardia Civil, de la policía, pues hay de todo. Es decir, hay Sí, claro, personal heroico, sí, y hay personal pues repugnante, incluso alguno de ellos captado por el narco, como hemos visto. Sí. En este caso concreto, donde hay una pelea, que es la que percibe la opinión pública, entre el Partido Socialista y un mando muy concreto o dos mandos muy concretos de la UCO, que son el actual jefe, que es el coronel Balas, ¿no?
y uno de los anteriores altos cargos de la UCO, que es el capitán Bonilla, Sí. que ahora trabaja en un organismo que depende del gobierno de Ayuso. En esa pelea concreta, ¿me está usted diciendo no hay ni buenos ni malos? Pues casi. ¿Qué quiere ¿Que, le diga? que serían distintos tipos de malos? Sí. Sí, sí. Pues eso introduce un No es mi opinión factor y creo interesante. y creo que se va a ir viendo. Creo que mucha gente va a sorprenderse de las cosas que van a ir saliendo. Porque claro, este es el gran momento para conocer los audios de Villarejo. Es decir, ¿vamos a escucharlos? ¿O es que vamos a hacer como si no existieran? O sea, ¿siguen mandando en este país los que aparecen en esos audios diciendo cosas brutales? ¿Qué decía Dolcet en RAC 1 sobre la operación contra Intereconomía? Bueno, que efectivamente se hizo una operación específica para quebrar Intereconomía, Por encargo de... impulsada por el Partido Popular. Bueno, Pero bueno, es que está documentado. Es que todo eso responde a una documentación, a unos audios, a unos datos. Se modificó a través de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, no sé, en ese momento se llamaba CMC, o se modificó el tema de la parrilla publicitaria para quebrar los ingresos de todas las televisiones chiquititas. No, solo había una. Chiquitita solo había una, las demás habían muerto. El Mundo cerró la suya, el ABC cerró la suya, el Grupo Prisa cerró la suya, que era la CNN, todos cerraron. La única televisión que estaba fuerte, que aguantaba y que además era el mascarón de proa contra el Partido Socialista y de las ideas que representábamos, era Intereconomía. Pero no la quebró el Grupo Prisa, no la quebró el PSOE, ni Pablo Iglesias, ni No, la quebró Mariano Rajoy. Efectivamente. Pausa publicitaria y seguimos. Bueno, está publicando el periódico El País un sondeo de 40dB, su casa encuestadora, la que utilizan normalmente, sobre valoración de líderes. Déjenme primero que les hable de la encuesta de GAT3 que publica hoy el ABC, donde da una mayoría absolutísima a la suma PP más Vox de 193 escaños. Les recuerdo que 176 son los que hacen falta para formar gobierno. Además, pues con algunas cosas interesantes. El PP subiría un poco con respecto a las elecciones del 23J de 2023. Vox subiría bastante más, se situaría ya otra vez en el entorno de los 50 diputados. Pero además, con respecto a la anterior encuesta de GAT3 en enero, el PP pierde 5 escaños y Vox gana 4, lo cual quiere decir que toda la campaña de intentar destruir a Vox por su cercanía a Trump, pues no solo no le ha hecho daño a Vox, sino que parece que le ha reforzado. Esto por un lado, la encuesta de GAT3. Por otro lado, el sondeo que está publicando ahora el periódico El País, sondeo sobre valoración de líderes, pues por primera vez Abascal supera a Feijóo en valoración de líderes en una encuesta, cosa que me sorprende. Dos preguntas les planteo a ustedes. ¿Tienen ustedes la sensación de que las elecciones están al caer, como la tengo yo? Y segunda, ¿qué les parecen estos movimientos demoscópicos? Pues yo tengo la sensación de que hasta que no lo vea no lo creo. ¿Vale? Yo, ¿Me parece razonable? Creo que no Pedro Sánchez, como no le haga caer a alguien de su propia coalición, no está por la labor de convocar elecciones. Él tiene todavía que hacer una serie de operaciones para garantizarse su propia seguridad, entre ellos la reforma de los jueces, de la justicia, que ya veremos cómo, si consigue llevarla adelante, pero es un objetivo número uno. Y tiene que hacer más cosas porque si no su futuro es un futuro negro. Necesita buscarse algún tipo de garantía, como mínimo, de que no va a acabar en la cárcel él y su entorno. Es decir, porque no va a ser solo él, sino van a ser bastantes más. Y eso yo creo que no tiene ningún incentivo, vaya como vaya las encuestas, vaya como vaya. Es decir, va a aguantar la presión que le metan y de hecho lo está demostrando porque decía don Julio que parece la tía, ¿no? O no, lo decía Marcos de Quinto.
parece la tía y que está... La tía, aclaro a nuestros oyentes que no sean Técnicos mortadelofilemonianos, que la tía es la agencia de espionaje, en fin, de risa de Mortadelo y Sí, Filemón. es una parodia de la CIA y tal, en plan chapucera, ¿no? Pero precisamente eso, ese tipo de conductas chapuceras, atropelladas, chabacanas, destructoras, es decir, precisamente eso, por ser zafio, no hace menos daño a las instituciones. Es decir, es como si tú metes un elefante en una cacharrería y lo sueltas, ¿no? Y a ver qué pasa, ¿no? Pues eso ahora mismo es el gobierno de Sánchez. Y yo no creo que estén por la labor de convocar a elecciones. Yo creo que es más una necesidad que todos percibimos y que incluso ya algunos disidentes del propio Partido Socialista perciben, y que percibe mucha gente, pero yo creo que ahora mismo es más un deseo que una realidad. Es decir, yo no veo ningún dato objetivo que pueda decir Sánchez va a convocar elecciones, va a adelantar elecciones. No sé con qué, encima las encuestas le salen cada vez peor. No. Mira, en Mercadona tienen un lenguaje especial interno, entre ellos, cuando hablan de productos, y tienen productos que son caballo, productos que son carreta. Entonces hay productos que tiran de la categoría y productos que retrasan la categoría. Viendo los resultados que estabas comentando hace un momento, don Luis, sobre líderes, lo que sí se ve es que Santiago Abascal es caballo, es decir, él tira del partido, es una persona que tiene una valoración muy alta, es una persona predecible que tira del partido. Y sin embargo, pues viendo los resultados que tiene Feijóo, es el PP el que tira de Feijóo. El Partido Popular como ente, pues lógicamente... Le pasaba a Aznar, Sí. Marcos. Les ha pasado muchas veces a los líderes del PP. Pues entonces ahí yo supongo que es una persona todavía en algunos sitios pues controvertida, Feijóo, su liderazgo, y es él, pues yo creo que se aprovecha de lo que es la tradición y lo que es de un partido como que es la el PP. estructura. Pero que él no está tirando del voto del PP, sino que el PP puede avanzar pese a que tiene un líder que probablemente, pues hay algunos que le gustan y otros probablemente que no, y que es un líder controvertido. Me parece a mí muy lógico lo que está sucediendo. Lo que me parecería a mí es que no sucediera con mayor gravedad, dada la situación que hay. Yo creo que ya lo que hay de votantes del Partido Socialista son unos votantes recalcitrantes y que posiblemente pues ignoran toda la realidad o no deben de estar tampoco ni demasiado bien informados, ni siquiera por sus certimedios. Porque yo creo que después de la gran derrota que tuvo Ciudadanos, mucha gente que era del Partido Socialista, el voto lo cambió y se pudo ir a Ciudadanos. Pero cuando Ciudadanos se derrumba, ya esa gente puede integrarse, muchos de ellos, en el PP. Pero del PSOE el PP no va a sacar más votos, porque lo que ha quedado de allí yo creo que es gente que no va a hacer ese esfuerzo mental y tal. Como mucho a lo mejor conseguirán que alguna de esta gente se vaya a la abstención, pero no creo que ahí se vaya a recoger mucho. Pero yo creo que la caída de la ultraizquierda y la caída del PSOE, dado lo que estamos viendo, debería de ser mucho más acusada de lo que están recogiendo las encuestas. Es bastante acusada, ¿eh? O sea que mucho más. Bueno, sí, o sea, Lo lógico sería, como en otros países ha ocurrido, en otros países, que con menos de la mitad y de la 10ª parte de lo que está ocurriendo aquí, prácticamente se desploman los partidos socialistas, se desploman. Yo tengo una teoría que es lo que nos diferencia de otros países europeos, donde puede haber un voto más racional y por lo cual el Partido Socialista desaparece, pasa a tercer lugar en Portugal, pasa a tercer lugar en Alemania, que aquí todavía sigue existiendo esto porque aquí hay todavía unos temas emocionales derivados del guerracivilismo que se ha empeñado pues tanto Zapatero como Sánchez en tocar con el palito, que eso hace que el techo que tenga el Partido Socialista es mucho más pues yo creo, inelástico. Marcos, creo que eso puede aportar una parte de la explicación. Pero desgraciadamente, hablando de cloacas del Estado, voy a hablar de la gran cloaca del Estado, que es el Estado clientelar que tenemos, que es de la madre de todas las cloacas.
Y yo creo que yo estoy con usted, creo que la explicación va más por ahí. Sí. Hay una dependencia del voto, es un sistema de dependencia, es un sistema, digamos, de alguna manera hemos regresado a la España de los caciques, ¿no? Y yo creo que hay una compra de voto directa e indirecta, es decir, no hay más que ver la cantidad de dependencia que hay generada y las estructuras que hay territoriales, con lo que hemos conocido que es la punta del iceberg, del caso de los ERE, del caso, es decir, todo ese tipo, las Jessicas. ¿Cuántas Jessicas puede haber en España? No exactamente Jessica o Jessicos. Puede haber, no tan descarados, pero colocados por nada. En los medios de comunicación hay mucha Jessica mediática. No, en los medios de comunicación también. Pero en general yo creo que el problema de nuestro país, uno de los problemas graves, aparte de que tenemos a un pirado, y perdón, ahora mismo en la Moncloa, un hombre peligroso, es que tenemos un país que en realidad, pues, un estado colonizado, lleno de gente enchufada, lleno de puestos perfectamente prescindibles y lleno de, digamos, de pagas, de paguitas, de leyes. Sí, pero leyes, es decir, el gobierno se felicita, por ejemplo, que tenemos 1 millón de personas viviendo de la renta mínima. Pero por ejemplo, en Andalucía con el PP tampoco ha cambiado. No, sí ha cambiado que el sobre ahora que se le da a toda esta gente ya no lleva el puño y la rosa, ahora lleva las gaviotitas, pero de hecho siguen más o menos recibiendo. Es uno de los graves problemas que tenemos. El sobre es un gravísimo problema. En relación con lo que está usted diciendo, hoy The Objective trae una noticia espectacular de cómo la empresa pública Enfesa se niega a dar los datos relativos a la contratación de Nicole, una rumana que Koldo García enchufó en esa empresa pública dependiente del ministerio que dirigía Ábalos, aprovechando su amistad con el director de esa empresa. Bueno, pues, o sea, sería una Jessica o algo similar metida por Koldo en esa empresa pública de Enfesa. La empresa se niega a dar los datos, pero es que The Objective trae digamos, la lista de galardones de esa empresa. Resulta que en esa empresa el director ha metido a su cuñado, o sea, el hermano de su esposa, 3 primos de su esposa y su yerno, el marido de la hija del director. Otro alto directivo ha metido a su hijo y a la pareja de su hijo. Otra alta directiva ha metido a su hermana. O sea, multiplico eso por 5.000 y pico entidades públicas o pero mixtas. En Andalucía, donde está la mujer de Espada, que el Nauco había descubierto 84 enchufados, y no pasa nada. Se ha cambiado el gobierno en Andalucía y siguen los 84 enchufados. Ese es el drama, que dices, oye, perfecto, se descubre que hay una gente que se ha metido ilegalmente allí. ¿Y qué pasa? Nada. Cambia el gobierno. El PP andaluz los ha mantenido pues a todos. Los ha mantenido. Entonces, pues bueno, por eso te digo que ahora el cheque, pues bueno, lo reciben con un membrete distinto, pero no cambia el sistema, y lo que se trata de aquí es de cambiar el sistema. Es que un país que se empobrece. En fin, nos llamamos Andana. ¿Por qué razón contrata a Televisión Española a los que contrata? Mírenle, atiendan a la pinta que tienen y ya sabrán por qué contrata Televisión Española a la gente. 1.000 millones. 1.000 millones. Ya puede usted sumar Jessicas. Sí, tiene para todo el catálogo. 5.000 empleados tiene Televisión Española. Y las empresas, bueno, 6.000, pues sí. Peor todavía me lo pone. Es decir, en España, empresas que tengan ese número de empleados, la proporción es el 0,0001%. Es decir, Televisión Española es como una especie de decir, usted que estuvo en Pepsi-Cola, yo ya lo describí alguna vez, cuando yo trabajaba en publicidad, y yo lo escribí alguna vez, digo, gastan más. Que conste que no estuvo en Pepsi-Cola. Coca-Cola, perdón. El peor de los escenarios. Usted bueno, el peor. Si usted llega a decir Seven-Up o yo qué sé. Ya ha tardado tanto en refusar. La casera. Contéstele usted. Porque me he quedado parado, es como decirle que está. No, contéstele. Usted que siempre ha defendido al Partido Socialista. Pero lo que decía el señor Venegas, que tiene razón. Mira, fíjate. Lo que gastaba, quiero decir que ya hace tiempo gastaba más en publicidad que Coca-Cola, simplemente una comunidad autónoma, la de Andalucía, gastaba más que toda una empresa como Coca-Cola, ¿no? Ellos no lo gastan en publicidad, lo gastan en comprar medios, que es distinto, en el fondo. Ahora, una cosa que es muy interesante de lo que comentabais sobre el tema del dinero y dónde está, y lo de televisión, porque jamás en la historia de este país se ha recaudado tanto. Nunca se ha recaudado tanto. O
jamás se ha recibido tanto dinero de fondos europeos. Entonces, tú fíjate, la recaudación bestial, los fondos europeos tremendos. Dices, bueno, pues se reducirá el déficit o lo que sea. Pues no, jamás se ha tenido una deuda como la que se tiene. Es decir, ya no les basta lo que recaudan, que es récord histórico, ya no les basta los fondos que se reciben de Europa, sino encima la deuda se aumenta. Entonces dices, bueno, pues ¿dónde está ese dinero? ¿Estará en vivienda social? No se ha construido ni una. ¿Estará en grandes obras hidráulicas? Un plan... ¿Estará en el mantenimiento de la red ferroviaria? ¿Estará en el mantenimiento? Tampoco. ¿En las carreteras? ¿Estará en el ejército? ¿Habremos modernizado? No, ni un duro. Ni en las fuerzas y cuerpos de seguridad. Entonces dice, ¿dónde narices está el dinero? Porque tenemos récord de recaudación, récord de ayudas europeas y encima incrementamos la deuda. Se lo están llevando expuertas con la ECID y con todo esto, y luego en contratar más funcionarios y más gente, que eso va a reventar, porque el día que no haya tanta recaudación, ni nos den fondos europeos ni nada, esto estalla. No sí, vamos a poder pagar las nóminas. Le voy a decir otra cosa, se lo están llevando los vascos y los catalanes, a los que les estamos pagando entre los dos en torno a los 15.000 millones por las pensiones que son deficitarias, con cupos que no sabemos todavía cuándo han pagado el último ni cuál era el método para la... Sí, pero si se los pagáramos y viéramos que todas las cercanías de Cataluña han mejorado, pero es que tampoco está dentro de infraestructuras. No está en nada. No, es un estado clientelar. Y no hemos mejorado ni la defensa, ni la seguridad, ni la justicia, que eso desde un punto de vista liberal son los puntales que tú tienes que tener para asegurar la libertad, la propiedad privada y las reglas iguales para todos. Sí, y la seguridad. Y sin embargo, donde sí hay inversiones es en la agencia tributaria y en la DGT, que ahí eso funciona de verdad, que es una maravilla. Todo lo que tiene que ver para extraer dinero del ciudadano, ningún tipo de problema. Sin embargo, para todo lo que es defender la propiedad privada del ciudadano, ahí no hay inversión para el nada. problema, cuando se genera un estado clientelar, lo hemos visto, hay tantos ejemplos, el estado, la sociedad tiende a empobrecerse. Es decir, lo cual genera una espiral infernal, porque cuanto más empobrecida está una sociedad, más dependiente se vuelve, y cuanto más dependiente se vuelve, más fácil es para el poder que maneja el Estado clientelar comprar una voluntad. Es decir, hablamos de los funcionarios, ¿no? Han metido muchísima más gente, pero es que también hay un factor interesantísimo, es que uno de los crecimientos más importantes en la función pública son los que están a tiempo parcial, con contratos de pichiglas, es decir, que ni siquiera están construyendo un funcionariado que tenga cierta pujanza. Y a tiempo es un funcionariado de pobres, como en Cuba, como en las evoluciones de Cuba, la estafeta de correo de Cuba, donde antes había 1 y ahora hay 5 para una carta. Es decir, ¿qué haces? Divides la nómina del 1 entre 5. Eso es lo que está ocurriendo en España. ¿Por qué el PSOE no termina de desplomarse? Porque desgraciadamente llevamos mucho tiempo, pero vamos, técnicamente digamos que 2 décadas en esa dinámica acelerada. Y claro, un país cada vez más pobre, un país donde la gente cada vez gana menos, es un país además mucho más sobornable. Es mucho más fácil comprar a guardias civiles que tienen unas nóminas que de risa y que viven en condiciones, en algunos casos, lamentables. Te sale muy barato comprar. Te sale muy barato tener un estado clientelar. El problema es que ni siquiera por esas es sostenible. Hablaba usted de la Dirección General de Tráfico. Tiene un presupuesto operativo de 500 y pico millones, estructural. Gasta 500 y pico millones. Es decir, recauda 500 y pico millones en multas, gasta 500 y pico millones. El ADIF tiene, creo que son 700 millones de coste operativo, no más, tiene 1.000 y pico, 1.200, y gasta mucho más en el coste estructural, es decir, en nóminas, en enchufes, y tal, que en mantener las vías, el sistema ferroviario. Es decir, se gasta, hemos creado instituciones clientelares que consumen para sí mismas lo que debería ser, supuestamente, como dicen, para sanidad y educación. Pues no hay sanidad, no hay educación. No hay vías férreas, no hay carreteras con agujeros, señales descoloridas, es decir, no. Sí, las dos Españas que existen no son las de Antonio Machado. Las dos Españas que existen son la de los que viven del presupuesto público y la de los parias que trabajan para financiar ese presupuesto público. Los que viven del presupuesto público, dices, funcionarios, tienes unos pocos, porque ahí hay que meter jubilados, ahí hay que meter pensionistas, ahí hay que meter todo tipo de gente subvencionada.
son 16 millones aproximadamente. Y los que trabajan para pagar ese presupuesto público, donde están autónomos, microempresas, trabajadores por cuenta ajena, son 16,9 millones. Eso es lo que sucede. Cada vez que un autónomo tiene que tirar la toalla, pasa ya al otro grupo, tendrá que tener una renta mínima, algo, y esta trasvase se está acelerando. Y va a llegar un momento en que esto pete, porque llega un momento en que ya no te va a dar más dinero esos 16, 15, 14 millones que sigan ahí financiando ese presupuesto público, donde mucho de ellos no se va ahí, porque hay otras cuestiones que se van con AECID, que desaparecen, que se mandan subvenciones a las cosas más peregrinas en Honduras, en Tanzania, en Mozambique, en Marruecos. Que ese dinero, pues esas asociaciones al que va destinado, vete a saber si dentro de 2 años existen esas asociaciones y dónde ha acabado ese dinero. ¿Y cuánto ha vuelto a España en forma de contramordida, no? Don Marcos, pero le hago una... Yo es que me dediqué... España o a República Dominicana o a Suiza. Don Marcos, yo me dediqué a mirar eso que dice usted de los datos y los miré segregados y decir, bueno, es que es más grave, es más preocupante todavía, porque de esos 16 millones que usted considera de la economía privada, también a través del Estado, de la dependencia que se genera de los presupuestos, hay muchos que de alguna manera, digamos, que son empresas que son paraministeriales, es decir, que ni siquiera ya puedo decir, ni siquiera son iniciativa privada. No son pura iniciativa sí, privada. claro. Es decir, el rango se reduce, creo que es hasta 7 millones. Cierto. De aquellas personas que trabajan sin ningún tipo de transferencia de rentas a través del Estado, de la forma que sea, lo cual no es que sea insostenible, es que es catastrófico, es decir, es catastrófico. Y claro, yo creo precisamente que estamos en una situación en la que hemos alumbrado un monstruo, que es Pedro Sánchez, precisamente porque era la consecuencia lógica de un sistema completamente endemoniado, en la que el clientelismo lo pudre todo, donde las cloacas del Estado operan en la impunidad. Por ejemplo, las productoras que antes se refería don Julio, pues eso son empresas privadas, pero que en el fondo están viviendo del presupuesto público, vendiendo la televisión. Porque la manera que tiene el Estado, el gobierno, en estos momentos digo, el gobierno de controlar todo, es que no solamente primero tienes empresas públicas, luego tienes empresas privadas donde ha entrado con un capital y están controladas por el gobierno. Hay otras empresas que, aunque no haya entrado con capital el gobierno en ellas, sostenidas, pero están dirigidas a través del BOE, claro. Por lo cual las tienes, entonces tú empiezas a decir, y al final, oye, empresas que sean realmente privadas y que compitan y tal, oye, pues mira, Mercadona y Coca-Cola. Es que ante esa pregunta, don Julio, de democracia, digo, de mafia o libertad, lógicamente hay mucha gente que silbando va a votar mafia. ¿Por qué? Porque si no hay mafia, no come. Porque desgraciadamente hay una mafia muy, digamos, arriba en las alturas, descarnada, que yo creo que en cualquier momento empezará a cometer cosas tropelías mucho más graves, pero que según vas cayendo hacia abajo, vas yendo hacia la base de la pirámide, pues hay una dependencia que se basa en un sistema mafioso, pero que es una dependencia, digamos, ya el menudeo, ¿no? Pero eso es la guerra cultural, porque yo creo que lo que tienen que hacer determinados políticos es explicar a la gente que van a tener mucha más prosperidad si nos quitamos las mafias, si nos quitamos los clientelismos y si dejamos a la gente que con su propio esfuerzo, mérito e iniciativa pueden llegar muchísimo más lejos de lo que van a llegar en este estado. Sí, pero bueno, no. Hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a comentar pues la victoria del candidato conservador en Polonia, una victoria que tiene unas implicaciones estratégicas importantes. Pausa y a ello. En Polonia, pues la verdad es que hubo emoción hasta el final del recuento. Concurrían 2 candidatos. Uno, que es del partido PiS, que es un partido integrado en el grupo de Giorgia Meloni en el Parlamento Europeo y que estaba apoyado por los otros 2 grupos que hay a la derecha del grupo de Meloni en el Parlamento Europeo, es decir, los conservadores y reformistas de Vox y los soberanistas de Alice Weidel, la de la AfD alemana. Concurría contra otro candidato en la segunda vuelta de las presidenciales polacas, que era el candidato, entre comillas, progresista, apoyado por populares, socialistas, verdes, centristas, izquierda, etcétera, etcétera. Y al final, pues ha ganado el candidato de la derecha, que entre otras cosas había recibido el apoyo explícito de Donald Trump.
Lo cual pues es un varapalo para las huestes bruselianas importante, ¿no, don Julio? Resultado definitivo. Con el 71,63% de participación, Nawrocki, se debe pronunciar así, no, yo no lo sé por qué. Los polskis son muy complicados, mucho más que los spanskis. Nawrocki, 50,89%, Trzaskowski, que es el malo, para distinguir rápidamente, 49,11%. Así que el candidato de Donald Trump y de Santiago Abascal ha ganado las elecciones de Polonia. Sí, señor. ¿Y qué importancia tiene eso? Pues mira, el presidente de la República Polaca es una figura no decorativa, por eso es el único que es elegido directamente por el pueblo. Es decir, es el que el pueblo dice, tú, te elige a ti. Y eso le dota de unos poderes constitucionales muy especiales. Por ejemplo, si Donald Tusk, que es el primer ministro, el títere de Úrsula y la Comisión Europea, decide impulsar una determinada ley, la lleva al Congreso de Polonia, el Congreso la aprueba, el presidente tiene capacidad de veto. Veta la ley directamente. ¿Qué significa eso? Eso no significa que esa ley ya no pueda madurar ni prosperar. Significa que esa ley, para prosperar, si está vetada por el presidente, necesita, en vez de la mayoría del Congreso, necesita 2/3 del Congreso, lo cual hace inviable que prospere esa ley. Con lo cual, la capacidad del presidente de la República es grandísima, y modifica completamente el panorama. Piensa que Donald Tusk está gobernando Polonia con el Partido Agrario. Y ese Partido Agrario que está bastante fragmentado, estaba a la espera de ver qué pasaba en estas elecciones para ver si continúa dándole el apoyo a Donald Tusk o no. Porque PiS pierde las elecciones justamente por este Partido Agrario. Así que a partir de hoy, Donald Tusk tiene un problema para recomponer su mayoría. Y Polonia queda, digamos que está además alineada con el BCR. bien. Sí, señor. Sí, no se ríe usted, ¿no? No me verdad, río, lo digo completamente en serio. Que son muy malos, de verdad. Es que lo que le acaban de hacer a Víctor Orbán, le retiran los fondos europeos porque ha prohibido la marcha del orgullo gay, bajo una explicación que parece muy razonable, y es que el comportamiento de esas marchas es deleznable, escandaloso, y además va contra cualquier decoro en la vía pública. O sea, oiga, que eso no se puede hacer. Víctor Orbán lo prohíbe y le llaman de Bruselas y dicen, aclaremos, Víctor Orbán no prohíbe las celebraciones del orgullo gay. Lo que prohíbe es que salgan marchas con señores desnudos, eso es, atados con cadena. Eso es. Eso lo hace usted en el interior de su casa, porque los demás no tenemos por qué verle el pito a nadie. Eso es, exactamente eso. Y por eso le quitan los fondos europeos. Explíquemelo. Sí, yo lo que veo, lo que ha sucedido en Polonia es que se confirma una tendencia que Europa y los europeos van en una dirección y la Comisión va en otra. Y cada vez va a ser más divergente. Hay que tener en cuenta que la Comisión ha sido nombrada por los perdedores de las elecciones europeas, porque la Comisión y Ursula von der Leyen, a la cual no la ha votado nadie, la han votado los presidentes de gobiernos que perdieron las elecciones en Europa, ha sido elegida por ellos, ha sido elegida por Scholz, que quedó tercero en Alemania, ha sido elegida por Macron, que quedó segundo en Francia, ha sido elegida por Pedro Sánchez, que quedó segundo en España. Entonces, pues la Comisión pues va bastante en contra de lo que es el sentimiento de los europeos que votaron azul o azul oscuro en las últimas elecciones. Y te encuentras que esta gente se encuentra en el derecho de poder tener sus candidatos oficiales, que son candidatos de perdedores. Sobre lo que antes comentaba don Julio respecto al tema de Orbán, pues esta gente de la Comisión pues se encuentra con el derecho de, si no le gusta un candidato en Rumanía, decir que se anulen unas elecciones, si no le gusta Orbán y tal. Y cuando dices, ¿pero qué ha hecho ese candidato de Rumanía o qué hace Orbán? Pues te das cuenta que son como Mary Poppins, como Heidi, como Poliana, si no han hecho nada. Y sin embargo, el que tenemos aquí en la Moncloa, que está dinamitando las estructuras de un Estado democrático como es el español, a él ni le soplan. Ni le soplan. Porque no le soplan, le dan más fondos. Sí, le soplan, pero desde atrás. ¿Y por qué? Pues bueno, pues porque hay un pacto
Partido Popular Europeo y Partido Socialista en Europa, que no quieren desmontar esta comisión, Ursula von der Leyen, que, como digo, es la elegida por los perdedores. Y resulta que los socialistas, desde que el señor Scholz en Alemania se pegó un batacazo tremendo, tercer partido los socialistas, igual que ha sucedido recientemente en Portugal, los socialistas tercer partido, resulta que el socialista de más enjundia que queda en Europa es el que tenemos en la Moncloa, y entonces no se quieren enfrentar con él, pues para mantener ese halo de ese acuerdo que en un determinado momento pues tendrían que revisar y romperlo, y por eso este hombre está blindado, y puede ser, porque no es un autócrata, es un cleptócrata, como se está demostrando últimamente, pues oye, se puede sacar absolutamente todo, que en ningún momento le van a decir absolutamente nada, ni a retirar fondos, ni nada. Y esto es un tema muy frustrante, muy frustrante. Bueno, ¿cómo ha estado la conferencia conservadora, la CEPAC en Hungría, don Julio? ¿Que ha estado usted allí? Mira, muy interesante, es un lugar de encuentro de personas que están pensando, que están reflexionando en la misma longitud de onda, con matices, por supuesto, como no puede ser de otra manera, pues no hay dos seres humanos que nos identifiquemos al 100%, pero gente muy interesante que piensa en términos fundamentalmente de libertad, y eso da un gozo enorme encontrarse en ese marco, porque es muy complicado encontrar un foro donde la gente hable de las cosas que se habla en la CIPAC, ¿no? A mí me gustó mucho. Ahí estaba el que será probablemente el próximo presidente de Chile, José Antonio Cast, un hombre extraordinario. Una de las que tiene más posibilidades de ser presidente de Colombia, la senadora María Fernanda Cabal. Estaba Liz Truss, la ex premier británica. Estaba la gente de Fico, de Chequia. Estaba, por supuesto, Víctor Orbán. Envió un mensaje muy motivador, iba a decir engrescador, como dicen en Cataluña, un mensaje Donald Trump, y ahí estaba también pues toda la gente de Marine Le Pen, la gente de Meloni, la gente bueno, un poco todo lo que es los patriotas europeos y los antiglobalistas o los no globalistas, ¿no? Y un discurso muy centrado en el ser humano dotado de valores inherentes a su propia naturaleza, hablando mucho de la familia y hablando mucho de la libertad y de construir una Europa de los estados soberanos, ¿no? Volver a los estados soberanos y volver desde el punto de vista económico a los niveles fiscales anteriores a todo este disparate que mencionaba don Marcos, ¿no? ¿Cómo ve usted la situación geopolítica, don Javier? Porque usted era, no sé si lo seguirá siendo, muy crítico cuando Trump llega al poder. ¿Cómo ve las cosas pasado el tiempo? Yo, crítico, siempre soy crítico con todo lo que se menea. Entonces, y estuve en un programa más donde estuve don Julio, que expliqué cuál era mi perspectiva respecto de por qué la política arancelaria de Trump. Lo expliqué como una herramienta política, y yo creo que tenía razón. Y he sido crítico en el sentido, no me gustan las formas, no me gusta en general, ya sabe usted que a mí no me gusta, me gusta que la política sea dura, política con puño de hierro, un guante de seda. Pero creo que, bueno, me imagino que hay una gusta parte... el guante de seda. Claro, es decir, entonces, sí, porque se puede ser durísimo. Yo he escuchado discursos, por ejemplo, de Margaret Thatcher, que sin faltar a nadie, vamos, se te ponían a los adversarios se le ponían los pelos de punta. Es decir, como diciendo, cuidado con esta doña, ¿no? Cuidado con ella, ¿no? Y yo creo que la situación geopolítica es endiablada, ¿eh? Me está usted recordando esa anécdota de Napoleón cuando enfurece contra su ministro de Exteriores Talleyrand y le dice: eres una mierda envuelta en un calcetín de seda. Sí, claro. Yo creo que hay mucho que hacer, y a nivel internacional, bueno, yo creo que en general creíamos que había un equilibrio que iba a ser permanente y que la Guerra Fría fue parte del pasado y que no sé qué, y evidentemente hemos despertado la realidad de que existen las naciones, por más que se empeñen algunos en que no, que el Estado-Nación había muerto, existe la política, por lo tanto, la geopolítica, y existe, por lo tanto, la realpolitik, y ya está. Entonces, ¿cómo veo la situación internacional? Pues me preocupa que Donald Trump no tome conciencia realmente del peligro que tiene por el lado de Putin.
decir, es un tipo que es peligroso, que va... Donald Trump es un hombre negociador, que ha llegado y va a estar 4 años en una legislatura, pero que se enfrenta a una siloviki rusa, podemos llamarla perfectamente soviética, porque en ese aspecto apenas ha cambiado, que lleva 25 años desde que llegó a la presidencia Putin, jugando una partida de ajedrez de largo plazo. Mi desconocimiento, que es una siloviki. La silovik es lo que llaman en Rusia a todo el, digamos, el Deep State. El Deep State, que son los altos funcionarios que manejan las realmente, cloacas del Estado. Sí, los que manejaban el Partido Comunista entonces, y los que al final manejan la FSB hoy en día, y los que en realidad deciden el destino de los políticos y de la política de un país sin que se les vote. Y ese es el que controla Rusia, y uno de sus hijos predilectos y mejor preparados es, y evidentemente lo es y lo sabe todo el mundo, es Vladimir Putin. Creo que en ese sentido los occidentales tenemos que entender que nosotros, como somos democracias o pretendemos ser democráticos, tenemos una visión muy de corto plazo. Y que hay otros que no tienen una visión de corto plazo, que ellos se plantean jugadas a 20 años vista. Es decir, ellos tienen un objetivo y lo van a cumplir. Y si ahora no pueden, van a disimular, pero van a seguir en ese empeño. Y yo creo que eso es... Y la única forma en la que estas personas entienden que por ahí no, es como cuando ocurrió la crisis de los misiles en Cuba. Es decir, hasta que les dijeron, es que apretó el botón rojo. Es lo único que entienden. Es lo único. Y entonces yo creo que la situación geopolítica consiste en el despertar, yo creo, en Europa de la realidad de lo que hay. No sé quién ha escrito hoy que Pedro Sánchez es uno de los pocos políticos que antidemocrático y anti no sé qué, con pulsiones totalitarias, digo, uno de los pocos, si precisamente las democracias en el mundo son una minoría, cada vez más minoritaria, es decir, es uno de los muchos, de los muchísimos, y por eso yo veo una situación muy delicada geopolíticamente, porque veo que hay una visión de Occidente que se está replanteando, que allá ahora mismo tenemos un debate muy intenso de lo que debe ser, bueno, la cumbre es un planteamiento de ese debate, y que tenemos que resolverlo rápidamente para estar protegidos, ¿no? Sí, yo creo que a un gobernante hay que juzgarle por los resultados, independientemente del estilo. Es decir, yo muchas veces le digo a la gente, oye, al que no le guste el estilo de Trump, que no le guste que tenga el pelo naranja y tal, mi recomendación es el día que Trump os invite a tomar una cerveza o unos torrendos, decirle que no. Dice, oye, que no me gusta porque es un tío con el que me siento incómodo, porque no me gusta su estilo, su pelo naranja. Y eso lo entiendo, pero sus resultados es lo importante. Y eso es lo que hay que juzgar a un político. Yo, por ejemplo, Milei puede decir zurdos de mierda, o sea, es su estilo. Pero lo importante es que ha conseguido encauzar la economía de Argentina. Y ha conseguido culturalmente enfrentarse contra el socialismo, porque en Argentina la izquierda era socialista y la derecha era socialista. Entonces, ¿solo en Argentina? Bueno, en Argentina y en muchos otros sitios, por supuesto. Y también, Bukele, pues Bukele tiene un estilo muy fuerte y ha metido, la gente, hay dos maneras de verlo. Ha metido a 300.000 personas en la cárcel. No, ha liberado a la población de El Salvador, que ahora puede andar por las calles tranquilos porque hay 300.000 en la cárcel. Lo que ha hecho ha sido liberar. Entonces, los estilos personales son una cosa que efectivamente son criticables, y en ese sentido, un estilo personal, lo que digo, oye, pues yo no jugaré al mus con Trump. La verdad es que no sé si sabe jugar al mus. Pero prefiero a Trump solucionando los problemas del fentanilo, de la inmigración ilegal por la frontera sur, que no a Sánchez, que desmantela el grupo Consur y aquí nos entran las lanchas hasta el Guadalquivir. Y prefiero a Milei, que dice zurdos de mierda, que a Trudeau o a Macron, que mira lo que ha pasado en París y cómo está llevado por determinadas políticas. Luego, es importante eso, gobernantes, resultados. Y luego posteriormente dices, hombre, si encima Milei fuera fino, pues bueno, pues tanto mejor. Pero bueno, que es un tema, menor, que al final ese tema llega a eclipsar los resultados y lo que es el trasfondo de una política de por gobierno. Supuesto, yo contemplo todo, intento ser duro pero justo, es decir, intento ser justo.
Pero yo no hablo del pelo naranja, ni hablo No lo digo por ti. No, a mí dice me da que no igual le gustan el pelo las naranja. formas. En general, porque hay gente que... No, quiero que, de verdad, es que somos, si queremos ser occidentales, de verdad, si hablamos de nuestra civilización, si hablamos de la moral, de la herencia cristiana, del cristianismo, de la ética, de que somos de una manera distinta, que creemos en la libertad, que creemos en que todas las personas tienen que estar sometidas al imperio de la ley, si defendemos todo eso, no solo es que la economía vaya bien, es que los políticos, y yo creo que tenemos un problema grave, tienen que dar ejemplo también en las formas a los ciudadanos, porque si no al final pensamos, caemos en el mismo error que nos está imponiendo Pedro Sánchez, que todo vale, que el fin justifica los medios. Si tu fin es bueno, No, pero mire, le voy a poner un ejemplo, Javier, porque lo hemos... Bueno, yo creo como que no esto les van... yo como creo no, que esto no tendríamos que estar discutiéndolo, no, sinceramente. pero a mí, o sea, yo estoy de acuerdo, las formas de Trump podrán ser mejorables, No, o y lo que sea. algunas declaraciones, algunas Lo que maneras de- lo que dudo es de que Trump, si no fuera como es, hubiera podido llegar al poder. Les pongo un ejemplo. Año 2016, llega Trump al poder, ganando por sorpresa en las elecciones. Y entonces inmediatamente empiezan a montar una campaña de bulos sistemáticos contra Trump. El primero de todos, el original, fue la famosa trama rusa, según la cual Donald Trump habría ido a un hotel en Moscú, se habría dedicado a hacer cosas muy guarras y un poco perversas con algunas prostitutas. Habría sido grabado por los rusos y entonces sería un agente ruso estafado por Putin, según informaciones llegadas a los medios americanos procedentes de un exespía británico. Eso fue el primero, el original Si de los hablamos de bulos. las formas, Un no hay momento. cosa más espantosa que todo eso, claro. Espere un momento. Ese era el original de los bulos. Luego, con el correr del tiempo, se demostró que el supuesto espía inglés era un señor a sueldo del Partido Demócrata que había encargado hacer ese informe falso sobre Trump a través de una empresa dependiente del Partido Demócrata y dirigida por gente del Partido Demócrata. Era todo un bulo. Pero, mientras tanto, primero, machacaron a Trump. Segundo, le concedieron al Washington Post y al New York Times el premio Pulitzer por publicar ese inmenso bulo que quedó acreditado que era un bulo. Es decir, estamos ante una maquinaria inmisericordia, donde utilizando dinero público, utilizando a falsos periodistas, falsos medios de comunicación... Pero lo hacen finamente. Lo hacen finamente, eso sí, todos muy educados A mí no en me las parece- formas. a mí no me parece- Pero a son mí- auténticos canallas. Yo discrepo. Yo lo siento, A mí lo no siento. me parece nada de finura, Prefiero- me parece una Prefiero- mangorrada impresionante. Prefiero a un vaquero como Trump, que entra como elefante en cacharrería, pero que hace lo correcto. Claro, pero sí, es decir, nadie tiene Ahí la estoy duda de de acuerdo que con entre una cosa y la otra. Los de la derecha española, tío, porque no hay día que no publiquen 3 cosas malas contra Trump y no encuentras una buena noticia sobre Trump en ningún medio español y prácticamente europeo, ni una ¿Cómo que buena no? En noticia. hombre, por Dios. Claro. a Somos, ver. por eso tenemos tanta audiencia y por eso triunfamos, porque somos los únicos Pero que yo mantenemos la verdad. Yo sigo manteniendo que El triunfo y el fracaso tienen Mira, una línea muy fina. vivimos una época apasionante, pero yo creo que es una época crítica, porque se ha acabado un modelo, digamos, de prosperidad, que en Occidente se está acabando un modelo de prosperidad, o no es que se esté acabando, sino que hay que ir cambiándolo gradualmente porque no va a dar más de sí. No tenemos natalidad, no tenemos una energía barata y abundante, porque además se empeñan en que no la tengamos, pero bueno, eso es otra Se empeñan historia. los alemanes que llevan empeñados Entonces, 40 años. No tenemos ya un paraguas defensivo tan monolítico como lo teníamos antes, no tenemos todo lo que nos ha permitido llegar hasta aquí. Entonces, yo soy de la opinión que aparte de las políticas pragmáticas, que ustedes me ponen en esa disyuntiva entre el pragmatismo con resultados de Trump o los vocingleros que hacen operaciones de mierda, con perdón. Pues hombre, lógicamente soy pragmático, no soy un suicida, ¿vale? Pero creo que estamos en un momento de la historia en la que tenemos que demostrar a los occidentales de qué pasta estamos hechos. Porque tenemos que ser algo más que simplemente conseguir un resultado. Yo estoy de acuerdo con usted. Es decir, si yo creo que si no, necesitamos una revolución ética. 2-2. Necesitamos una revolución ética, tenemos que empezar a pensar. Una revolución ética que consista en que hoy tú puedes estar a favor del aborto, pero como te vean cruzar por al lado de un paso de peatones en vez de justo por las rayas, te llaman la atención, macho. Es que hemos invertido todos los valores morales, culturales. Pues, más O sea, a mi es favor. una sociedad tonta. O sea,
tonta, es que nos han vuelto tontos. Coger, de verdad, yo recomiendo a la gente que coja el móvil y lo tire al lavabo, al baño, al váter. O sea, nos han embrutecido absolutamente, nos han modificado nuestra escala de valores. No sabemos quiénes rayos somos, ni para qué estamos en este mundo, ni por qué vivimos, o sea, no sabemos nada ni sobre nosotros mismos, pero ni nos interesa, porque no nos dejan tiempo para pensar. Esto es un disparate de sociedad. Tiempo, don Julio, tenemos tiempo. Es la sociedad del ocio, en el fondo. Mire, yo pongo un ejemplo. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Cuando hay una guerra, una confrontación, ahí distinguir entre el bien, entre buenos y malos, al bien y el mal, ¿vale? Es difícil, porque al final, pues oye, hasta Churchill ordenó bombardeos incendiarios de ciudades alemanas, ¿no? Es decir, llegas a un extremo, pero esa es la realidad del pragmatismo. O morir o vivir, ¿no? Es decir, y entonces te ves abocado a esa lucha, digamos, a cara de perro. No tiene más remedio, ¿vale? Bien, pero cuando tú, al final, con ganas o sobrevives, lo que estableces es lo mismo que habías estado haciendo cuando te tenías que defender del enemigo, o estableces precisamente tus principios, aprovechas que ya has conseguido la victoria para reconstruir, digamos, una política, una ética pública, unos principios y unas cosas que no son precisamente lo que estabas depende, haciendo. don Javier, de una cosa fundamental. Si has destruido al enemigo tanto como para que haya dejado de ser un peligro, te puedes permitir todos los lujos que quieras. Si el enemigo simplemente ha sido derrotado por un poquito y está dispuesto a saltarte al cuello, pues entonces tienes que seguir en la guerra. Sí, pero claro, la guerra al final, pero tenemos que ser conscientes de que las formas importan, don Luis. Sí, las formas, lo primero que se pierde en una dictadura son las formas, siempre. Siempre. Es decir, cuando tú ves que alguien está perdiendo las formas, normalmente no tiene por qué ser automático, pero ya sabes que hay un peligro de que todo lo más importante también empieza a caer. Es como decía Milán Kundera, ¿no? Es aquella frase que decía, es decir, qué bonitos son las utopías y que todo el mundo quiere estar ahí hasta que llega un momento en que están los campos de concentración llenos y se invierten los números. No, yo idealmente tienes razón en el tema de las formas, pero por ejemplo, si en Europa hay un montón de mezquitas con gente que está llamando a la yihad, que está llamando a la invasión y a imponer la Sharia en ciudades europeas que tienen una tradición y tal. Que arrasaron ayer París. Arrasaron ayer París y tal. Yo creo que con muy buenas formas hay que cogerles, puño de hierro, retorcerles el brazo suavemente y decirles muy educadamente, señores, móntense en este avión que se van al Yemen mañana, que tenemos una tiene que ver, es decir, las formas se pueden hacer con una ley de hierro, con mucha educación, efectivamente, pero hacer eso. El problema es que si los gobiernos no hacen eso y al final te acaban rompiendo el coche, te acaban rompiendo tal, te acaban pegando a tu hija y no sé qué y no sé cuántos, pero llega un momento en que uno les llama no sé qué de mierda y entonces, claro, dicen, no, es que has perdido las formas. Sí, vale, perfecto, pero para no perder las formas lo que necesitamos es un Estado de alguna manera con un poquito de seriedad y que nos proteja y sobre todo que anticipe lo que va a pasar, porque hay un problema, esto lo decía Jorge Tamargo, que me parecía maravilloso. Si un país se arruina económicamente, no pasa nada, es reversible, porque puede volver a salir a flote, se está demostrando en Argentina. Si un país pierde el régimen político de democracia, es reversible, porque siempre puedes acabar con esa dictadura y volver a ser un país democrático. Pero si un país lo pierdes culturalmente, ya no es reversible. Y si lo pierdes moralmente, no tiene remedio. Sí, tiene remedio, porque al patán le puedes al final sustituir por otros y las formas democráticas se siguen respetando, por otro que haga lo mismo, pero un poco más. Pero si normalizamos, suavemente. Voy a poner un ejemplo, de las formas. A mí me parece muy bien lo que ha hecho Bukele. Me parece muy bien los resultados porque era un país en una situación insostenible. Pues a mí me parece mal lo que ha hecho, pero le votaría si viviera en El Salvador. Me parece bien, es decir, plantear esa estrategia de combate frontal a la delincuencia. Pero, por ejemplo, hemos sabido casos, y no me da igual que lo diga Agamenón o su porquero, de personas, de jóvenes que eran inocentes y que en ese proceso de tal han acabado ahí. Y dices, claro... Por eso me parece mal lo que ha hecho Bukele. Claro, entonces han acabado diciendo... entonces hay quien dice... No importa muy inocentes si 1000 no sé qué son salvados. La pasionaria. Sí, pues ese tipo de cosas. Entonces tú dices, cuando hablo de las formas, es decir, si no tenemos la capacidad moral de decir, como estamos luchando contra el mal, que le den, no vamos a entrar a analizar lo que está haciendo Bukele. No, ahí está haciendo usted una falsa... No he terminado, bueno, Luis. Termine.
Entonces será una media falsa. Cuando termine será ya falsa. Una media falsa disyuntiva, venga. No, digo, Se ha precipitado usted, don Luis. que lo que debemos exigir a los gobernantes es que tomen decisiones. Es decir, yo hablaba de Marcos de Quinto. Si te arrasan la ciudad, si te tienen mezquitas, a mí eso me tiene espantado, ¿entiendes? Entonces, yo lo que pido es, efectivamente, pido leyes implacables y que la policía actúe con la determinación imprescindible. Es decir, que no se les pongan palos en las ruedas. Es decir, si una persona está asaltando una iglesia o una turba, pues yo no voy a decir, no, vamos a ver si, cuidado, no vaya a ser que haya un tumulto y se caiga un florero. No, oiga, mire, hay que actuar con la fuerza, es decir, necesaria y proporcional al desafío al que te encuentras. Es decir, si no, no tiene que hacer. Y en cuanto a Bukele, lo que quería decir es que no es decir, Bukele, ya no encierres a nadie, no derriba tu prisión y ponlos todos en libertad y volvemos al punto de partida. No, una sociedad tiene que poder abrir ese debate y Bukele tiene que aceptar ese debate. ¿Qué hemos hecho mal en el aspecto de que hemos metido a 5 inocentes en la cárcel y encima no solo los hemos metido, sino porque tenemos miedo a la crítica, no hemos permitido ningún tipo de apelación al respecto? Entonces, eso no se puede consentir. Eso son formas. Son formas que hay que tener que defender. Por eso digo que a mí el sistema Bukele no me gusta, me repugna que puedan al final rebajarse las protecciones constitucionales hasta el punto de que haya inocentes que terminen en prisión. Y que no puedan me gusta. Pero un momento, Perdón. si yo estuviera en El Salvador, simplemente por instinto de supervivencia votaría a Bukele, diría sí, no me gusta esto, pero desde luego me gusta mucho menos que yo pueda salir a la calle y me puedan apuñalar. ¿A Bukele que se pueda apelar esa situación? ¿Por qué va a ser incompatible con mantener una postura de beligerancia contra el delito? Ya hay dos tipos de gobernantes. Los que han entendido que la izquierda viene a por nosotros, nos quiere exterminar, aniquilar. Así de sencillo. Y los que han entendido eso y tienen los huevos suficientes para enfrentarse a la izquierda, porque hay que estar un poco pirado también, porque efectivamente son muy peligrosos, esos tíos son los que ganan. Milei es un personaje de esa naturaleza. Trump es otro personaje. Orbán son personajes que entienden que la izquierda no le puedes dar ni un milímetro. Y lo explican muy bien, además. Y los nuestros, en vez de decir, oye, venga, vamos a apoyar a este, que este ha tenido los huevos de enfrentar... Dice, ay, oye, que ha sacado el tirabique. Y lo toca con un M45, no me fastidies. Es que estamos rodeados de cenutrios bien intencionados, pero bastante cerriles. ¿Quién no es un cenutrio? Es don Eric Gutiérrez, que viene a traernos la opinión de los oyentes. Creo que no me llamará mi cenutrio, porque no. Yo quiero explicarme. No, por Dios. Ese es el primer bulo que don Luis dice hoy en el programa, eso está claro, porque ya sabemos que don Eric es un cenutrio. Exactamente, hago bandera de ello, don Luis. Pero en este caso traigo la voz de gente que no son cenutrios, que es la de los oyentes, porque les hemos preguntado por una pregunta que no era tan política, ¿no? Aunque a veces sí lo es. Les preguntamos por esas primeras semanas del pontificado de León XIV. Recordemos que no lleva mucho, iba a decir en el poder, ¿no? En el cargo. Entonces, pues a ver cómo los oyentes valoraban esas primeras semanas. Damos 4 opciones, muy positivas, esperanzadoras, es pronto para juzgar y negativa. No sé. Un momento, ¿qué opinan nuestros tertulianos? ¿Qué le parecen las primeras semanas del pontificado de León XIV? ¿Le parecen muy positivas? ¿Le parecen esperanzadoras? ¿Es pronto para juzgar o negativas? Hombre, es que a mí me parecen esperanzadoras, pero evidentemente es pronto para juzgar. Es que el hombre lleva muy poco. ¿Don Marcos? No tengo ni idea, porque no sigo absolutamente nada, lo cual también yo creo que es bueno. Es decir, que no estaba diciendo tampoco tantas cosas, y yo creo que es como tienen que ser las cosas. A mí me ha gustado ese posicionamiento que ha hecho contra el comunismo, lo ha hecho claramente. Es decir, me parece que ya por lo menos ha marcado una distancia importante, ¿no? Es decir, eso que era impensable con el anterior, ¿no? Bueno, a mí eso me parece positivo, y luego parece una persona más apegada a las tradiciones. Es decir, a la liturgia, yo creo que parece que tiene más apego a la liturgia, que también es importante, porque la liturgia es importante, es igual que las formas, hay que conservar las tradiciones en la liturgia. Y bueno, por ahora tiene poco tiempo, pero yo... ¿Cuáles eran las respuestas posibles? Muy positivas, esperanzadoras, es pronto para juzgar o negativas, las primeras semanas del pontificado. Esperanzadoras. Pues
digamos que en esa línea van los oyentes porque han ganado con un 45% esperanzadoras, aunque hay que decir que tiene un 41% es pronto para juzgar. Yo creo que es una mezcla de las dos. En los comentarios también lo dejan claro que... Es que soy el pueblo, claramente. Mucha gente de los oyentes dejan claro que eso, que por lo que lleva esperanzadoras, pero que sí que es verdad que creen que es muy pronto para juzgar. Hay que decir que en tercera opción quedan con un 13% muy positivas, o sea que digamos que prácticamente todo el mundo, el 99%, está o entre esperanzadoras o es que es muy pronto o que son muy positivas, y solo un 1% negativas. No sé a quién habrá votado, pero vamos, muy poca gente cree que... Esto solo se puede ocurrir, que hagamos una encuesta sobre eso y que la gente se manifieste de esa manera con el pontificado de Francisco, porque ni con Juan Pablo II ni con Benedicto XVI jamás hubiéramos estado haciéndonos estas preguntas. No, es verdad, por algo claro. será. Es que Francisco, yo creo que lo definió usted muy bien hace unas semanas, introdujo en la Iglesia una enorme confusión. Y ahora, pues bueno, parece que León XIV viene a calmar las aguas y a aclarar conceptos, ¿no? Más que confusión, que también, división, que era lo que... Ayer hizo una magnífica oración en el Regina Coeli, a las 12 del mediodía, lo que es el Ángelus habitualmente. Magnífica, sobre una reflexión sobre el matrimonio y la familia. Fetén. Bueno, ¿algún otro comentario, don Eric? Leo un par de comentarios, don Luis. En base a la confusión de la que estaba hablando don Julio, por ejemplo, nos dice Mestecha, por lo menos ha devuelto la ilusión a muchos católicos y además cree en Dios. Que me parece muy curioso, pues. Y además. Y además cree en Dios, como si algunos otros no lo hubieran hecho, ¿no? Centrando también en lo que comentaba antes don Marcos, nos dice Vino de Garrafón, muy pronto para hablar. Quizá lo mejor es que no ha hecho nada raro. Y es que hay mucha gente que dirá, oye, bien tiene que estar porque por lo menos no sabemos de esas que yo recuerdo al principio del pontificado de Francisco, que prácticamente estaba todos los días en primera plana de los periódicos, y yo tengo la sensación, desde mi humilde opinión, que un papa, pues si no... queréis estar bien informados sobre eso, leed infovaticana.com, porque están siguiendo al minuto todo lo que está pasando en el Vaticano y alrededores. Hay por cierto, un blog muy especial que se llama Spécola, que os recomiendo, hecho por una persona que estuvo muchos años allí en Roma y que conoce Roma como mejor que los romanos. Pues infovaticana.com. Pues ahí dejamos esa recomendación de don Julio. Un par de comentarios más. Don Luis Paula nos dice, comparado con el anterior, una maravilla. Luego ya veremos. De momento, esperanzadoras. Claro, la gente pues lo compara con Francisco, evidentemente. Y por último, para destacar también esa gente que pues tampoco le importa mucho, Carmen Rodríguez Calvo nos dice, ni me va ni me viene. Así que también tenemos oyentes que no le importa, claro. Bueno, muchísimas gracias, don Eric. Muchísimas gracias, queridos tertulianos, don Javier Venegas, don Marcos de Quinto, don Julio Ariza. Ponemos punto final a la tertulia, como siempre, con don Paco Linares, que hoy nos viene a decir que el PSOE es la fábrica de los bulos. Buenos días, don Paco. Es una verdad como una catedral. Los ministros y portavoces de este gobierno son rompedores de sueños, creadores de mentiras. Buenos días, don Luis del Pino, y gracias, ya estamos en junio. Dicen que todos los que no estamos de acuerdo con lo que hace el gobierno es porque somos fascistas, ultras, nazis, desestabilizadores, etcétera, etcétera. ¿Es mentira que habían prometido más de 140.000 viviendas? Pues no han cumplido esa promesa. Es un bulo que hayan aumentado más que nunca el endeudamiento de todos los españoles, incluso en años en los que más impuestos se han recaudado y con ayudas de la Unión Europea. Han llenado España de inmigrantes sin control, han permitido el aumento de la delincuencia, han tolerado la ocupación, y toda la culpa se la echan a Vox, precisamente porque le tienen pánico a quienes les destapan las vergüenzas. Para el PP como para el PSOE y los separatistas, Vox es el enemigo principal, y no paran de atacarles con insidias, calumnias, manipulaciones y silenciamiento mediático, lo cual demuestra que es la alternativa a todos ellos. Para las televisiones y medios de este régimen, Vox es ultra.
no existe o es irrelevante. Ponga cualquier informativo que lo comprobará. A pesar de todo, lo que vale, vale. Y recuerden, los fabricantes de bulo están en el gobierno. Como la mentira de la bomba Lapa para Sánchez. Menudos sinvergüenzas. Mañana más y mejor. Punto final.